¿Cómo están? Un saludo cordial. Vamos a revisar este libro de Jaime Barilco que se denomina La filosofía, una invitación a pensar, de la editorial Planeta. Este gran profesor, especialista en filosofía y en educación, Jaime Barilco, vamos a revisar brevemente su perfil y este libro en concreto, ¿no? A ver. La filosofía, una invitación a pensar de Jaime Barilco, publicado en el año 2005, antes de su fallecimiento, pero que ya tuvo un antecedente. Me parece que este libro el original o la primera edición fue publicada por allá por los años 90, ¿sí? Pero que el que yo tengo en mi biblioteca está publicado en el año 2005. Bueno, y es un libro de divulgación, de ensayo, que divulga el pensamiento, la vida y la obra de diferentes maestros de la filosofía, desde la antigüedad, pasando por la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea o la posmodernidad, ¿ya? Digamos, pero solamente he puesto 10 filósofos de los cuales habla él Jaime Barilco, en su libro La filosofía, una invitación para pensar. Entonces, aquí están algunos de los filósofos que están incorporados en los contenidos de este libro. No es el índice, sino que del índice he sacado algunos de los filósofos más importantes de la Edad Antigua, de la Edad Media y de la Edad Moderna. También este libro tiene pensadores contemporáneos del siglo XIX, del siglo XX, ¿sí? Del siglo XIX y del siglo XX, del campo de la filosofía. Sin embargo, yo de varios, él creo que menciona a más de 15, alrededor de 20 filósofos o quizás más. De esos, yo he tomado algunos más importantes hasta la Edad Moderna. Sí, él habla también de los filósofos postmodernos, por ejemplo, Nietzsche. No sé si está el mismo. Bueno, están algunos pensadores filósofos del siglo XIX y del siglo XX, y que para mí me parece uno de los libros más importantes que tengo en mi biblioteca, en lo que es el género literario, de lo que es ensayo y lo que es divulgación filosófica. Pero evidentemente que para mí los más importantes, por ejemplo, en la Edad Antigua, y que rescato en este libro, son Sócrates, Platón y Aristóteles. Creo que son tres de los filósofos que más se estudia en las universidades, incluso quizás por ahí en algún colegio o en alguna institución de secundaria. Pero evidentemente que en la universidad, pues lo que más se estudia es a Sócrates, a Platón y a Aristóteles en lo que es la Edad Antigua. Ahora, claro, si le hacemos una crítica al libro, yo me atrevería a decir que faltan otros. Por ejemplo, Filón de Alejandría, o Clemente de Alejandría y toda la escuela neoplatónica. Pero evidentemente la escuela neoplatónica justamente surge a partir de Platón. Entonces yo no puedo profundizar en la escuela neoplatónica de Filón de Alejandría o de otros si no tengo claro los tres ejes que son Sócrates, Platón y Aristóteles. Entonces, claro que no es un libro o sea, que va a abarcar mucho, porque es un libro de divulgación, y él ha tomado en referencia a estos tres grandes de la Edad Antigua: Sócrates, Platón y Aristóteles. Pero después, ya en la Edad Media, evidentemente que hay muchos filósofos en la Edad Media, filósofos incluso del judaísmo, de lo que fue la Cábala, etcétera. Pero él va a centrarse en cuatro personajes, tres o cuatro de la Edad Media, como son San Agustín, un neoplatónico cristiano que sentó las bases del cristianismo medieval. Tenemos a Agustín de Hipona, o lo que se conoce como San Agustín, en el pensamiento occidental, en el pensamiento
católico y en el cristianismo a San Agustín. De ahí, por ejemplo, Averroes y Maimónides, dos filósofos importantes del judaísmo y del Islam en la zona de lo que hoy es España, Averroes y Maimónides también. Es decir, que no solamente habla de los católicos o de los cristianos como Agustín de Hipona o San Agustín, y también más abajo está Tomás de Aquino, sino también toma la filosofía de Averroes y Maimónides que son no católicos y no cristianos, ¿ya? Entonces, dos filósofos también importantes de la Edad Media. Entonces, ahí tenemos a cuatro en la Edad Media. Y ya en la Edad Moderna tenemos, por ejemplo, en este libro podemos encontrar a René Descartes, a John Locke y a Hegel, ¿sí? Tenemos ya a estos pensadores más más de la modernidad, de alguna forma, ¿ya? Evidentemente que es un libro de divulgación, un libro de ensayo, de divulgación, para alguien que quiera introducirse a la filosofía. En mi caso, soy un filósofo más de tipo autodidacta. Claro que yo, como estudié psicología en la universidad, tuve una o dos materias ligadas a lo que es filosofía, porque en psicología es muy necesario en carreras de la educación, de ciencias de la educación, de letras, es muy importante por lo menos tener un ciclo, una materia mínimo de filosofía y claro, en algún tiempo, en un momento cuando estudié ahí, nos revisamos a todos estos autores, entonces ya con los años he visto la necesidad como psicólogo, como escritor, de estudiar por mi cuenta de lo que es filosofía. De ahí, por ejemplo, en mi maestría, evidentemente también tuve por ahí una o dos materias de filosofía en el campo de las ciencias sociales, del desarrollo local, pues también tuve uno o dos de filosofía, pero para mí es importante estudiar los filósofos de la edad antigua, de la edad media y de la edad moderna. En el mundo contemporáneo hay un montón de filósofos y les he estudiado, por autodidacta, etcétera. Pero creo que Jaime Barilco en este libro hace muy bien en tomar los principales del pensamiento occidental, porque de ahí si nos vamos a la filosofía oriental, pues ahí tenemos un montón, Lao Tse, tenemos a Paramahansa Yogananda, bueno, la misma Elena Blavatsky, ya más contemporánea. Es decir, en el pensamiento oriental, en la filosofía oriental hay un montón, pero estos son los pilares en los cuales se ha consolidado la filosofía occidental, ¿ya? Por ejemplo, como les decía, a mí me parece interesante toda la escuela neoplatónica, pero si es que no puedo estudiar muy a fondo el neoplatonismo si no conozco a Platón. Entonces, por eso es que Jaime Barilco en este libro hace un paso interesante. Y ahí está. ¿Quién es Jaime Barilco? Pues nació en Buenos Aires, en Argentina, en 1936. Estudió letras, filosofía y filosofía en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA. Doctor en filosofía por la Universidad Nacional de La Plata. También hizo posgrado, un posgrado en educación en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Profesor de la Universidad de Belgrano en Argentina y otras universidades fuera de su país, especialista en filosofía, educación, religiones comparadas, etcétera. Ha escrito más de 12 libros, falleció en el año 2002. Bueno, me equivoqué. Anteriormente, yo pensé que falleció entre el 2008 y el 2009. Total, ha fallecido él en el 2002 y este libro ha sido publicado en el 2005. Pero, como les decía, en los años 90 ya hizo una primera edición, una primera versión de este libro de Filosofía, una invitación a pensar. Entonces, él ha fallecido en el año 2002. No he leído otros libros de él, este es el único que tengo de él en mi biblioteca, pero que me pareció súper interesante para quienes quieren introducirse al mundo de la filosofía. Sí, son elementos básicos. Y así es que eres un filósofo de profesión y quieres profundizar en otros elementos, pues ya habrán otros libros, ¿no? Y te los pudiera recomendar algunos, pero
pero digamos, este es un libro de divulgación de gente que quiera introducirse al mundo de la filosofía. Bueno, con esto me despido, sin antes decirte que puedes hacer tus consultas, me puedes escribir directamente a mi correo electrónico, también puedes visitar mi página web y estoy en las redes sociales que ves en pantalla, como Tabú Librería, como Tabú Podcast en YouTube. Principalmente te invito a que nos sigas en YouTube, pero también estamos en otras redes sociales como Instagram, Facebook, TikTok, etcétera. Y hasta aquí llegamos. Espero que te haya servido esta información, esta charla. Cuídate mucho, pasa bien. Chao, chao.